David Andersen había pasado los últimos meses en una misión prolongada en el extranjero. Como soldado, su vida era una constante lucha entre los días interminables de entrenamiento y la esperanza de regresar a su hogar y reunirse con su familia. Después de todo, su esposa, Sofía, había sido su ancla, la razón por la que cada día en el campo de batalla tenía sentido. El regreso a casa, sin embargo, no fue como lo había imaginado. Desde que llegó, algo en el aire estaba mal. David sentía una distancia palpable entre él y Sofía, algo que no podía identificar con claridad, pero que no dejaba de inquietarlo. Cuando pensaba en ella, en los momentos que solían compartir antes de su partida, sentía que las piezas no encajaban. La calidez que siempre había tenido en su hogar parecía haber desaparecido, y lo que antes era un refugio ahora se sentía ajeno y frío. Sofía le sonreía, pero esa sonrisa ya no era la misma. Sus conversaciones eran cortas, casi como si evitara que él profundizara en temas personales. Se refugiaba en su teléfono, y cada vez que él la miraba, parecía estar más centrada en una pantalla que en la persona que había esperado durante tanto tiempo. Al principio, David pensó que era solo una fase, tal vez el estrés acumulado por su ausencia. Pero los días pasaron, y la desconexión se hizo más evidente. Fue un domingo por la tarde, mientras Sofía estaba en la cocina preparando algo para la cena, cuando David decidió revisar el correo electrónico de ella. No fue algo que hubiera planeado hacer, pero la creciente desconfianza lo empujó a buscar respuestas. Encontró una cadena de correos electrónicos con nombres que no reconocía y frases que no dejaban lugar a dudas. Su esposa estaba en contacto con varios hombres, y el tono de los mensajes no era el de una simple amistad. Un nudo se formó en su estómago mientras leía más. Cada palabra que absorbía parecía quemar su mente, y el desconcierto lo paralizó. Los mensajes no eran solo amistosos, eran apasionados, incluso explícitos. Había fotos que Sofía nunca le había mostrado, imágenes que David no podía creer que estaban en su correo. El peor de los males que había temido durante su ausencia estaba frente a él, en la forma de un sinfín de pruebas irrefutables. Su esposa, la mujer en la que había confiado su vida, le había sido infiel con al menos 3 hombres diferentes mientras él estaba lejos, luchando por su país. La revelación le dio vueltas a la cabeza. Los recuerdos de su tiempo en el campo de batalla, de las noches en que había mirado la foto de Sofía con la esperanza de regresar a casa y construir una vida juntos, todo eso se desvaneció en el aire. El dolor se apoderó de él, un dolor tan profundo que no podía poner en palabras. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Por qué no luchó por su matrimonio mientras él luchaba por su país? La ira pronto siguió al dolor. David, en un arranque de furia contenida, decidió confrontar a Sofía. Sabía que no podría continuar con la vida que había conocido si no obtenía respuestas. Al final del día, su esposa no podría seguir escondiéndose detrás de mentiras y excusas. Sabía que no era el hombre ideal que ella había esperado, pero nadie merecía algo así. Sofía, al ver a David en la sala, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de tristeza y furia, intentó mantener la calma. David, ¿qué pasa?, preguntó, como si nada hubiera cambiado. David no dijo nada al principio. Solo la miraba, tomando un momento para asimilar la situación. La verdad lo había golpeado de manera tan brutal que necesitaba tomarse un segundo para no perder el control. Finalmente, rompió el silencio. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el teléfono de Sofía con los correos abiertos. ¿Qué demonios significa todo esto, Sofía? Ella retrocedió, sorprendida, y su rostro se tornó pálido. David, no es lo que piensas, dijo, levantando las manos en un intento de defenderse, pero su voz temblaba. Fue solo una vez, una equivocación. No significó nada. Te lo juro. David sintió como si la sangre le hirviera en las venas. ¿Una equivocación? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Me estás diciendo que todo esto, no es nada más que un mal momento?, preguntó, con la ira acumulándose en su pecho. Sofía intentó explicar, pero cada palabra que salía de su boca parecía más vacía que la anterior. El dolor de la traición era tan grande que David no podía procesarlo por completo. «¿Cómo pudiste?», murmuró, y luego, con voz más fuerte, «¿Cuántas veces, Sofía?».
¿Cuántos hombres mientras yo estaba fuera? ¿Cuánto tiempo me mentiste? ¿Qué pasó con todo lo que me decías sobre esperar por mí? Sofía rompió a llorar. David, por favor, no es lo que crees, balbuceó, pero David ya no la escuchaba. Las palabras ya no importaban. No podían reparar lo que ella había hecho. La confrontación continuó por horas, pero Sofía no cedió completamente. A pesar de las pruebas y los detalles que David le mostraba, ella seguía negándolo, defendiendo sus acciones, restándoles importancia. Fue solo algo temporal, un error, repetía, como si eso pudiera borrar la profundidad de su traición. David, aunque herido y devastado, no podía permitirse seguir en la oscuridad. El nudo en su pecho seguía allí, y no podía evitar preguntarse si había algo que pudiera hacer para salvar su matrimonio, aunque en el fondo sabía que ya estaba roto. No quería rendirse, pero tampoco quería seguir viviendo una mentira. Finalmente, después de horas de confrontación, David hizo una promesa, más para sí mismo que para ella. Voy a obtener respuestas. Ya no puedo quedarme aquí esperando a que las cosas cambien solas, le dijo, con la voz rota. No sé qué haré, pero voy a conseguir la verdad, cueste lo que cueste. Sofía se quedó en silencio, mirando a su esposo con una mezcla de culpabilidad y resentimiento. Mientras David se daba la vuelta y caminaba hacia la puerta, sentía como su corazón se rompía en pedazos. Lo que había creído que sería un regreso lleno de amor y felicidad se había convertido en una pesadilla que lo perseguiría durante mucho tiempo. La tarde había caído pesadamente sobre la casa de David Anderson. Después de la confrontación con Sofía, un dolor profundo y confuso le había nublado la mente. El dolor de la traición aún palpitaba en su pecho, y mientras trataba de organizar sus pensamientos, el teléfono sonó. Al principio, pensó que sería Sofía, tratando de disculparse o, quizás, una llamada banal que le distraería de su pesadilla. Pero no era ella. Descolgó el teléfono y escuchó una voz femenina, tranquila pero decidida, al otro lado de la línea. ¿David Anderson? Preguntó la mujer, con un tono suave pero firme. Sí, ¿quién habla? Respondió, algo desconcertado. No reconocía la voz, aunque le parecía vagamente familiar. Soy Olivia Cole. Nos conocimos en algunas reuniones sociales hace un tiempo, aunque no hemos hablado mucho. Te llamo porque sé lo que estás pasando. Sé lo que ha hecho tu esposa. Y créeme, te entiendo más de lo que imaginas. David sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cómo podía esta mujer saber algo tan personal sobre su vida? Sin embargo, la sorpresa dio paso a una curiosidad creciente. ¿Qué sabes sobre mi esposa? Preguntó, en un tono más serio. Olivia no tardó en responder. Sé que Sofía te ha sido infiel. Y también sé que mi esposo, Aram, ha estado haciéndome lo mismo. Es más, ha estado en una relación extramatrimonial durante años. Lo descubrí hace poco, y quiero hacerle pagar por lo que ha hecho. Sé que la situación que atraviesas es desgarradora, y pensé que podrías estar interesado en escuchar una propuesta, una oportunidad para hacer justicia. El corazón de David latió más rápido. ¿Una propuesta? ¿Justicia? No sabía qué pensar, pero la manera en que Olivia hablaba le daba la sensación de que ella comprendía su dolor de una manera visceral. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó, casi en un susurro. Olivia hizo una pausa antes de continuar, su voz ahora más baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Tengo un plan, David. Un plan para enfrentarnos a nuestros cónyuges y hacer que paguen por todo el daño que nos han causado. Ellos piensan que pueden hacernos daño y salirse con la suya. Pero eso no va a suceder. Quiero que unamos fuerzas, que tomemos el control de la situación. Juntos, podemos hacer que sufran las consecuencias de sus actos, de una manera que jamás olvidarán. David se quedó en silencio por un momento. La idea le parecía descabellada, pero a la vez, había algo tentador en ella. El sufrimiento que sentía por la infidelidad de Sofía no podía ser ignorado, y la idea de vengarse de alguna manera, de mostrarle a su esposa lo que significaba la traición, le daba un extraño consuelo. Después de todo, ¿quién podría culparlo por querer que sus acciones tuvieran repercusiones? ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto? Preguntó al fin, su voz grave.
Olivia parecía haber estado esperando esa pregunta. Mi plan es simple. Vamos a confrontarlos, David. Pero no de la manera que esperarían. No se trata solo de gritarles o de hacer una escena. Se trata de hacerles pagar, emocionalmente, de una manera que jamás olvidarán. Yo tengo la información necesaria sobre Adam. Y sé que tú tienes suficiente sobre Sofía. Podemos usar eso en su contra, para hacer que enfrenten las consecuencias de sus actos. No quiero que te sientas solo en esto. Yo también estoy sufriendo. Esta es nuestra oportunidad para obtener lo que nos deben. David sintió un torbellino de emociones. La idea de tomar venganza le daba un extraño alivio, pero también lo aterraba. ¿Estaba dispuesto a cruzar esa línea? ¿A qué punto estaba dispuesto a llegar para que Sofía pagara por lo que le había hecho? Y aún más importante, ¿podía confiar en Olivia? Era una mujer con sus propios intereses. ¿Por qué le ofrecía su ayuda? Necesito tiempo para pensarlo, respondió, en voz baja. Pero me intriga lo que dices. Déjame ver qué puedo hacer. Olivia no parecía molesta por la duda de David, sino que la respetaba. Había escuchado su tono, había notado su hesitación, y eso solo aumentaba la sensación de que estaba tomando una decisión crucial. Entiendo que necesites tiempo. Pero no olvides lo que está en juego. No se trata solo de lo que ellos hicieron. Se trata de recuperar nuestra dignidad, de recuperar el control. Yo también me siento perdida, David. Pero este plan es lo único que me da fuerza. Y si decides unirte a mí, será un golpe que nunca olvidarán. David asintió, aunque no podía verla, sentía el peso de sus palabras. La idea de vengarse, de tomar el control, era una necesidad que lo estaba consumiendo poco a poco. Aunque había algo inquietante en toda esta situación, sabía que la rabia y el dolor solo lo llevarían a una sola conclusión. Necesitaba un plan, y Olivia parecía ser la persona que lo iba a ayudar a llevarlo a cabo. Voy a reunirme contigo, dijo finalmente, con la voz firme. Por esta noche, tengo que calmarme, pero mañana estaré listo para escuchar lo que tengas que decir. Olivia pareció satisfecha con la respuesta, y su voz se suavizó. Perfecto. Mañana a las 7 en punto, en el café de siempre. Te espero, David. Y no olvides lo que te he dicho, juntos, podemos hacerles pagar. Te prometo que no te arrepentirás. La llamada terminó, y David se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de confusión y anticipación. No sabía exactamente qué estaba a punto de hacer, pero sentía que su vida acababa de dar un giro irreversible. ¿Estaba listo para caminar por el oscuro sendero de la venganza? La duda lo consumía, pero el deseo de justicia, de hacerle pagar a Sofía por lo que le había hecho, era más fuerte. Esa noche, David se acostó con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, quería creer que Olivia tenía razón, que la venganza podía darle el cierre que tanto necesitaba. Pero por otro lado, sentía que estaba perdiendo algo más valioso en el proceso, su propia moralidad, su capacidad para perdonar. ¿Era esta la única forma de sanar las heridas de la traición? La respuesta, por el momento, parecía fuera de su alcance. La mañana siguiente, David se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La llamada de Olivia la noche anterior había sido como un tirón de cuerdas invisibles que lo empujaban hacia lo desconocido. Aún no podía creer que estaba considerando realmente lo que ella le había propuesto. Sin embargo, la idea de enfrentar a Sofía, de mostrarle el dolor que él sentía, era una tentación difícil de rechazar. El sufrimiento acumulado de meses de sospechas y dudas lo estaba llevando a tomar decisiones que nunca habría imaginado tomar. A las 7 en punto, como había acordado, David llegó al café donde se encontraría con Olivia. Ella ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, esperando con una expresión de seriedad que reflejaba el mismo conflicto que él sentía. Cuando la vio, recordó que ella no solo era una mujer que había sido engañada, sino que también había perdido mucho en el proceso. Su esposo, Aram, había sido infiel durante años, y ella no solo quería vengarse, sino también recuperar una parte de sí misma que sentía perdida. De alguna manera, se sentía igual. David se acercó a la mesa y se sentó frente a ella sin decir palabra. Olivia lo miró a los ojos, con una expresión firme pero que dejaba entrever cierta vulnerabilidad.
¿Estás listo?, preguntó Olivia, después de un largo silencio. David asintió lentamente, aunque en su interior aún se debatía. No podía negar que la idea de recuperar el control, de hacerle pagar a Sofía por lo que le había hecho, lo llenaba de un extraño impulso. A veces, la venganza parecía ser lo único que quedaba. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó, mirando a Olivia con una mezcla de temor y emoción. Olivia sacó una carpeta de su bolso y la abrió sobre la mesa. Dentro había papeles, fotos y notas escritas a mano, todo meticulosamente organizado. David la observó en silencio mientras ella comenzaba a explicarle. Este es el plan, David. Sé que puede sonar extremo, pero necesitamos hacerle ver a Aram las consecuencias de sus acciones. Ya he establecido todo. Lo hemos hablado varias veces. El primer paso es atraerlo a nuestra trampa. Lo que voy a hacer es muy simple, crear una situación que lo deje completamente desarmado. Adam nunca se esperará a esto. David frunció el ceño. ¿Una trampa?, preguntó con cierto escepticismo. Olivia lo miró con firmeza. Exacto. Lo que haremos es hacerle creer que todo va bien, que él sigue siendo el hombre que controla todo. Pero lo que no sabe es que yo he planeado que su mundo se derrumbe ante él. Lo primero que haré es llamar a Adam y decirle que quiero hablar con él, que quiero que volvamos a empezar, que todo lo que pasó no tiene importancia. Ya sabes, darle esa falsa sensación de seguridad. Mientras tanto, tú estarás allí, esperando, para ser testigo de todo. Lo que quiero es que vea lo que realmente está perdiendo. David asintió lentamente, la idea comenzaba a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que Olivia estaba tomando todo esto muy en serio, y aunque no podía imaginarse a sí mismo jugando el papel de espectador, no podía negar que estaba intrigado. ¿Y cómo lo vamos a hacer?, preguntó, ahora con más interés. Olivia continuó con su explicación, su voz firme y segura mientras describía los detalles. Lo que voy a hacer es darle un ultimátum. Lo voy a hacer sentir que está bajo control, que puede tenerme de vuelta. Mientras está completamente relajado, voy a mostrarle las pruebas, las fotos, los mensajes, todo lo que ha hecho. Y lo haré frente a ti. Quiero que vea el dolor en tus ojos, quiero que sienta que está perdiendo más de lo que creía que tenía. Es más, tengo algo preparado para cuando él crea que todo está resuelto, lo voy a atar, a inmovilizar. Quiero que lo vea, quiero que sienta el terror de ser vulnerable, que comprenda lo que ha hecho. Voy a usar estos lazos y cinta adhesiva para asegurarnos de que no pueda escapar, que no pueda mentir más. David la miró en silencio, sorprendido por la frialdad con la que Olivia hablaba. Sin embargo, una parte de él se sentía atraída por la idea de la venganza. Ver a Sofía, con su actitud arrogante y su cinismo, humillada de la misma manera que él lo había sido, le daba una sensación de justicia, aunque sabía que cruzaba una línea peligrosa. ¿Y qué pasa con Sofía?, preguntó, mirando a Olivia con una expresión de duda. ¿También tengo que hacerle algo similar a ella? Olivia sonrió, pero no con maldad, sino con una mezcla de compasión y entendimiento. Lo que hagas con ella depende de ti, David. Yo solo te ayudo a conseguir la verdad. A Aram no le voy a dejar ni un resquicio para escapar. Pero contigo, si decides hacerlo, hazlo de la manera que sientas que lo necesitas. A veces, el dolor de una traición no tiene solución, y hacerle ver la magnitud de lo que hizo es la única forma de aliviarlo. Pero lo más importante es que ahora tú tienes el control. Ya no estás atrapado en sus mentiras. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Olivia hablaba como si fuera una maestra en el arte de la venganza, y algo en su tono de voz le hizo pensar que ella había estado viviendo en este mismo tormento durante mucho más tiempo del que imaginaba. Bien, dijo al fin, con determinación en su voz. Estoy dentro. Quiero que Sofía vea lo que ha hecho. Quiero que sepa lo que se siente ser el engañado, el humillado. Quiero que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Olivia asintió, satisfecha. Entonces, esta noche. Vamos a hacerlo esta noche. Tengo todo preparado, David. Será nuestra oportunidad para tomar control de nuestras vidas, para hacer que paguen por lo que nos han hecho. Ya no hay marcha atrás.
David miró a Olivia con una mezcla de resolución y ansiedad. Estaba a punto de embarcarse en algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? En ese momento, lo único que sabía era que ya no podía vivir con el peso de la traición sin hacer nada al respecto. La venganza había comenzado. La noche cayó rápidamente, envuelta en un silencio tenso que parecía anticipar la tormenta que estaba a punto de desatarse. David estaba de pie en el vestíbulo de la casa de Olivia, sus manos sudando ligeramente. El plan que se había gestado con tanta meticulosidad estaba a punto de cobrar vida, y aunque sentía una mezcla de adrenalina y temor, también había algo más, una necesidad de justicia, de liberar el dolor que lo había estado consumiendo desde el momento en que descubrió la traición de Sofía. Olivia lo miró desde el pasillo, su expresión decidida, casi fría. Con un pequeño gesto, le indicó que se preparara. Adam no sospechaba nada. Estaba en su rutina diaria, completamente ajeno a lo que le esperaba. Olivia lo había llamado hacía unos minutos, diciendo que necesitaba su ayuda con algo urgente en el dormitorio, como una excusa para hacerlo venir. No iba a ser tan fácil para él escapar de lo que merecía. A los pocos minutos, la puerta principal se abrió y el sonido de unos pasos pesados alcanzó los oídos de David. Adam había llegado. Olivia lo saludó con una falsa sonrisa cuando entró en la casa. Su marido la miró con curiosidad. Algo en su comportamiento tan usualmente relajado indicaba que no veía nada fuera de lo común. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Adam, con una voz calmada, como si nada estuviera fuera de lugar. Olivia, con una mirada calculadora, le indicó que la siguiera. Es solo un pequeño asunto, nada grave, dijo con una sonrisa vacía mientras lo guiaba hacia la escalera. Solo sube, necesito que me ayudes a mover una caja en el dormitorio. David, quien ya estaba oculto en la sombra del pasillo, observaba cada movimiento con atención. El corazón le latía con fuerza, pero no podía dar marcha atrás. El juego había comenzado. Una vez que Adam cruzó el umbral del dormitorio, Olivia cerró la puerta de golpe con un estruendo que resonó en toda la casa. En un abrir y cerrar de ojos, David saltó hacia él. Adam, sorprendido y confundido, no tuvo tiempo de reaccionar. David lo derribó con fuerza, y antes de que pudiera hacer un movimiento, lo inmovilizó con una rapidez que lo dejó sin aliento. Olivia, desde un rincón de la habitación, observaba con una sonrisa que casi rayaba en la satisfacción. Adam intentó resistirse, pero no era rival para la fuerza de David, quien había estado entrenando en su tiempo libre durante su estancia en el ejército. En cuestión de segundos, Adam estaba atado a una silla con cuerdas y cinta adhesiva. La impotencia de su situación lo abrumaba mientras miraba a su alrededor, sin comprender aún lo que estaba sucediendo. Olivia, con una calma calculada, se acercó a él. ¿Te sientes atrapado, amor?, dijo Olivia con una ironía venenosa en su tono. ¿Ahora sabes lo que se siente ser el que está bajo control, el que no tiene escapatoria? Adam, aún en shock, intentó balbucear algo, pero no pudo. La confusión y el miedo comenzaron a tomar el control de sus emociones. Olivia se quitó lentamente la blusa, dejando que su vulnerabilidad fuera reemplazada por una sensación de poder que no había sentido en años. Desnudarse frente a él era una declaración rotunda, un acto simbólico que le dejaba claro lo que había perdido. Esto es lo que eres, Adam, dijo Olivia mientras se despojaba de su ropa, su voz implacable. Un hombre que ha sido tan pequeño, tan débil, que ha dejado que el amor se convirtiera en algo tan sucio y banal. Pero ahora las cosas han cambiado. David, que observaba desde un costado, se sintió una mezcla de catarsis y desdén. Lo que había empezado como una necesidad de venganza se estaba convirtiendo en un acto de redención compartida entre los dos. El dolor que ambos sentían, el vacío dejado por las traiciones, los unía de una forma que David no había anticipado. Olivia se acercó a él y, con una mirada intensa, le susurró. Esto no es solo para ti, David. Esto es para nosotros. Queremos que ellos sientan lo que nosotros hemos sentido durante tanto tiempo. Este será el recordatorio de lo que pasa cuando uno juega con la confianza de alguien. David asintió, su respiración entrecortada, sintiendo una conexión visceral con Olivia. En ese momento, lo único que importaba era la justicia que se estaba sirviendo. Nadie les había dado respuestas,
pero ellos ahora las estaban forjando. Olivia se acercó a Adam con una serenidad aterradora. Mientras él seguía luchando contra las cuerdas, ella no mostró ni un ápice de simpatía. En su lugar, le mostró un paquete de papeles, dejándolos caer sobre su regazo. «Estos son tus papeles de divorcio», Adam dijo con un tono gélido. «La relación que pensabas que teníamos ha terminado. Además, aquí está una orden de restricción, para que nunca te acerques a mí ni a nuestra casa otra vez. Y no olvides tu equipaje», añadió, señalando la bolsa de deporte que estaba al lado de la puerta. «Tienes hasta el final de esta noche para salir de aquí. Y no intentes venir de nuevo. Sabes que si lo haces, las consecuencias serán mucho peores». Adam, con los ojos llenos de terror, intentó hablar, pero la amenaza en la mirada de Olivia era suficiente para que entendiera que no podía desobedecer. La humillación era evidente en su rostro mientras veía cómo su esposa se deshacía de él, de la misma manera que ella se había sentido abandonada y despreciada durante tanto tiempo. David observaba la escena, pero lo que veía no era solo el hombre derrotado frente a ellos, sino la reafirmación de su propia fuerza. La venganza ya no era solo un impulso de rabia, sino una reafirmación de su propio valor. Él también había perdido algo irreemplazable, pero ahora, por fin, tenía el control. Olivia, con una mirada decidida, dio un paso atrás, mirando a Adam como si ya no fuera nada para ella. La puerta estaba abierta, y Adam no tenía otra opción que salir. No había marcha atrás para él. «Vete», dijo Olivia, sin levantar la voz. «Ya no eres bienvenido aquí». Adam, derrotado y humillado, se levantó torpemente de la silla, recogió su bolsa y, sin mirar atrás, salió de la casa de Olivia. La puerta se cerró con un golpe sordo, y en ese instante, algo dentro de David se alivió. La venganza estaba completa, pero el vacío que había dejado la traición no desapareció por completo. Olivia se volvió hacia él, una sonrisa ligera en su rostro. «¿Lo sientes, David?», preguntó en voz baja. «Esto es solo el comienzo de lo que hemos recuperado». David la miró por un momento, asintiendo lentamente. La justicia se había hecho, pero el viaje de sanación apenas comenzaba. Al día siguiente de la confrontación en la casa de Olivia, David se despertó con una sensación extraña en el pecho. Había sido una noche tensa y cargada de emociones, pero lo que le esperaba esa mañana parecía aún más abrumador. Tenía que enfrentar a Sofía, y no sabía cómo se desarrollaría la conversación, pero algo en su interior le decía que ya nada sería igual. Sofía, como era de esperar, había estado tratando de contactarlo toda la noche, enviando mensajes y llamando insistentemente. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía imaginarse lo que David había descubierto. Cuando finalmente David llegó a su casa, encontró a Sofía esperando ansiosamente en el salón, con una expresión nerviosa y los ojos rojos por el llanto. La mujer que una vez había sido su compañera, su apoyo, ahora le parecía un extraño, alguien que había destrozado la confianza que él había depositado en ella durante años. «David, por favor, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía con voz temblorosa, tratando de controlar su ansiedad. Su rostro estaba desencajado, y su actitud desesperada contrastaba con la calma con la que él la miraba. Él se mantuvo en silencio por un momento, analizando su reacción. No era la primera vez que ella fingía inocencia, pero esta vez, David no iba a dejarse engañar. Con un movimiento firme, David sacó su teléfono móvil y dejó que las pruebas hablaran por sí solas. Fotos, correos electrónicos, grabaciones de llamadas, todo estaba ahí. La evidencia era irrefutable. Sofía no pudo evitar ponerse pálida cuando vio el contenido. Su mundo comenzó a derrumbarse a su alrededor mientras David se mantenía impasible. «Esto es lo que encontré, Sofía». David habló con una frialdad que ella no había escuchado nunca en su voz. «No son rumores ni suposiciones. Aquí está la prueba de tus infidelidades». Sofía intentó un último intento por justificar su comportamiento, levantando las manos con un gesto desesperado. «David, por favor, escúchame, no fue lo que piensas. Fue por soledad. Tú nunca estabas aquí. Estabas siempre lejos, siempre ocupado con tu trabajo. Yo necesitaba algo. Algo que me diera fuerza». David la miró fijamente,
sin inmutarse. Él había escuchado esas excusas muchas veces, pero esta vez no iba a ceder. No había justificación para lo que ella había hecho, no después de todo lo que habían compartido. Su corazón ya estaba demasiado roto como para seguir tolerando sus manipulaciones. ¿Soledad? Repitió, su voz baja pero llena de ira contenida. No lo puedo creer, Sofía. No es eso lo que hiciste. Tú destruiste lo que teníamos. No solo me engañaste, sino que destruiste nuestra confianza. El daño emocional que me has causado es irreparable, y no lo voy a permitir que lo minimices. Sofía, a pesar de la gravedad de la situación, continuó intentando darle la vuelta a la conversación, hablando con voz quebrada. Yo necesitaba sentirme viva, David. Tú no estabas aquí. ¿No entiendes? Fuiste tú quien me abandonó emocionalmente. David se quedó quieto por un momento, procesando sus palabras. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Sofía, pero él no cedió. No podía. Ya nada de lo que ella dijera iba a cambiar lo que él sabía. Ella había cruzado una línea que nunca podría volver a borrarse. No, Sofía, tú decidiste esto. Tú tomaste esas decisiones. Y ahora, es hora de asumir las consecuencias. Con una determinación inquebrantable, David sacó los papeles del divorcio. No quería más drama, no quería más excusas. Ya había sufrido lo suficiente. Era hora de cerrar ese capítulo de su vida. Vamos a firmar los papeles, Sofía. No quiero nada más de ti. Ya no me importas. Sofía, aunque claramente aterrada por lo que venía, trató de cambiar su enfoque, recurriendo a su última carta, la manipulación emocional. ¿Cómo puedes hacerme esto, David? ¿Cómo puedes simplemente rendirte así? Todo esto fue porque tú nunca estuviste ahí cuando te necesitaba. Tú fuiste quien se distanció primero. ¿Acaso no sientes nada por lo que hemos construido? David respiró hondo, sin dejarse llevar por sus palabras. Estaba agotado, no solo emocionalmente, sino también físicamente. La verdad ya estaba expuesta, y no iba a permitir que Sofía lo arrastrara de nuevo al mismo ciclo de culpa y manipulación. No voy a seguir culpándome por tus decisiones. Ya no. Sofía, con el rostro marcado por el dolor y la ira, se desplomó en el sofá, su expresión una mezcla de frustración y arrepentimiento. Sabía que había perdido. Sabía que no podía hacer más para salvar lo que quedaba de su matrimonio. David firmó los papeles de divorcio con mano firme. No fue fácil, pero tampoco fue algo que estuviera dispuesto a evitar. Al final, la decisión fue tomada y, aunque el proceso de separación comenzaba a ser oficial, el verdadero trabajo para sanar aún no había comenzado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, David se sintió un poco más libre. Sabía que esto era lo correcto. En la mediación legal, las pruebas de las infidelidades de Sofía salieron a la luz. Los mensajes, las fotos, las llamadas y las grabaciones fueron presentadas por el abogado de David, dejando en claro que el matrimonio había terminado por completo. El proceso fue arduo, pero al final, Sofía no tuvo otra opción que aceptar la verdad. Su comportamiento había destruido su relación. El juicio fue breve, y los términos del divorcio fueron claros. Sofía se quedaría con la casa, pero David recibiría la custodia compartida de los hijos. El acuerdo incluía, además, una gran parte de la pensión alimenticia para Sofía, quien había sido la principal responsable de la ruptura. Cuando todo estuvo finalizado, David dejó la sala de mediación con una sensación de vacío, pero también de alivio. Ya no había nada que pudiera cambiar lo que había ocurrido, y a pesar de que la herida seguía fresca, sabía que este era el primer paso hacia su curación. Mientras Sofía se preparaba para continuar su vida, David se sentó en su coche, mirando el horizonte. El sol ya estaba comenzando a ponerse, y en ese momento, comprendió que, aunque el camino de la venganza y el dolor había sido largo, ahora estaba listo para seguir adelante. A partir de ese día, su vida tomaba un nuevo rumbo, uno en el que él controlaría su destino. La página se había vuelto, y aunque el final de este capítulo había sido doloroso, David sabía que el próximo capítulo de su vida podría ser mejor. El futuro le pertenecía, y estaba listo para tomarlo. Meses pasaron desde que David firmó los papeles del divorcio y cerró el capítulo de su vida con Sofía.
El proceso había sido doloroso, pero también liberador. A pesar de las cicatrices emocionales que quedaban, David sentía que había tomado la decisión correcta. Ya no estaba atrapado en una relación tóxica que lo había consumido durante años. Ahora, la vida le ofrecía una nueva oportunidad, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar con libertad. David se sumergió en su trabajo, buscando distraerse y reconstruir su vida. Las secuelas de la traición seguían presentes, pero poco a poco comenzó a sentirse más fuerte. En sus momentos de soledad, pensaba en todo lo que había vivido, en las lecciones que había aprendido y en la forma en que su perspectiva sobre el amor había cambiado para siempre. Ya no veía las relaciones de la misma manera. La lealtad, que antes había sido una base sólida para él, ahora tenía un significado más profundo, más maduro. A lo largo de los meses, Olivia y David siguieron en contacto. La relación que habían comenzado como una alianza para vengarse de sus respectivos cónyuges infieles, pronto comenzó a transformarse en algo mucho más significativo. Lo que al principio fue un vínculo basado en el dolor y la venganza, evolucionó hacia una amistad profunda, llena de empatía y comprensión. Olivia se convirtió en alguien en quien David podía confiar plenamente, una mujer que no solo había compartido su sufrimiento, sino que también lo había acompañado en su proceso de sanación. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. David comenzó a ver a Olivia de una manera diferente. Ella lo ayudaba a redescubrir su autoestima, a confiar nuevamente en su capacidad de amar y a entender que, aunque había sido herido profundamente, aún quedaba espacio en su corazón para la felicidad. Olivia no solo le ofreció consuelo, sino que también le mostró lo que era el amor verdadero, libre de mentiras y traiciones. Juntos encontraron la paz que tanto buscaban. Un día, después de una de sus largas conversaciones, David se dio cuenta de que sus sentimientos por Olivia habían crecido más allá de la amistad. En una tarde tranquila, mientras tomaban café en la terraza de su departamento, David miró a Olivia a los ojos, buscando las palabras correctas para expresar lo que sentía. Finalmente, no pudo evitarlo más. Olivia, dijo con voz suave, pero firme, creo que lo que siento por ti es más que gratitud. Ya no eres solo la amiga que me ayudó a superar mis peores momentos. Eres alguien que ha llenado un vacío en mi vida. Y me doy cuenta de que, sin darme cuenta, me he enamorado de ti. Olivia lo miró sorprendida, pero una sonrisa tímida apareció en su rostro. La emoción en sus ojos decía más que 1000 palabras. Ella también había sentido lo mismo, pero no quería apresurarse. Ahora, con su propio corazón sanado, Olivia también había comenzado a ver en David algo mucho más profundo. Después de tanto dolor, ambos se merecían algo real, algo verdadero. David, respondió Olivia, su voz llena de ternura. Yo también siento lo mismo. Hemos pasado por mucho, pero juntos hemos encontrado algo más grande que todo eso. Estoy feliz de haberte encontrado. Desde ese momento, comenzaron una relación romántica. El proceso de curación de David continuó, pero esta vez, con el apoyo y el amor de alguien que realmente lo valoraba. Olivia le enseñó lo que era el amor sin máscaras, sin juegos. En ella encontró no solo una pareja, sino una compañera de vida, alguien con quien compartir sus sueños, sus miedos y sus victorias. David también vio cómo su vida profesional comenzaba a mejorar. Después de su servicio militar, había estado buscando una nueva dirección en su carrera. Pronto, sus habilidades en la disciplina y la seguridad lo llevaron a una posición en el gobierno, un trabajo bien remunerado que no solo le daba estabilidad financiera, sino también la paz mental que tanto necesitaba. Este nuevo rol le permitió dejar atrás los altibajos emocionales que había vivido durante su matrimonio fallido, y empezó a disfrutar de la vida de manera más equilibrada. Ya no sentía que su vida estuviera siendo definida por las decisiones de los demás, ahora era dueño de su destino. Las cosas parecían estar alineándose de la manera correcta. David ya no era el hombre roto y confundido que había regresado de su despliegue, sino un hombre renovado, más fuerte y más sabio. Su relación con Olivia le dio una razón para sonreír nuevamente, para creer en el futuro. Olivia también estaba creciendo. Había pasado por su propio proceso de sanación, y ahora, juntos, estaban construyendo algo hermoso. Un día, Olivia le reveló a David que estaba esperando un bebé. La noticia lo sorprendió a ambos,
pero la alegría y el asombro pronto ocuparon sus corazones. A pesar de las cicatrices del pasado, el futuro parecía prometedor. Este bebé representaba un nuevo comienzo, un símbolo de todo lo que habían superado juntos. David nunca pensó que, después de todo lo que había vivido, sería capaz de formar una familia, pero ahora lo veía con claridad. Estaba listo para ser un padre, para criar a su hijo en un hogar lleno de amor y seguridad, lejos de las sombras de su pasado. David y Olivia comenzaron a planear su futuro, soñando con la vida que construirían juntos. Buscaron una casa más grande, pensando en el futuro y en cómo crear un ambiente feliz para su hijo. Hablaban de viajar, de disfrutar de los pequeños momentos y de asegurarse de que su hijo creciera en un hogar lleno de amor y estabilidad. David, mirando el futuro, comprendió que la vida no siempre era justa, pero que había una belleza inesperada en las segundas oportunidades. Aunque su matrimonio con Sofía se había derrumbado, la vida le había dado una nueva oportunidad para ser feliz. Ahora estaba en el camino correcto, rodeado de personas que lo amaban y lo respetaban. Su dolor del pasado no lo definiría, en cambio, lo usaría como la fuerza para avanzar y construir una vida mejor. Con Olivia a su lado y el bebé en camino, David supo que, aunque el camino no había sido fácil, había encontrado lo que realmente importaba, el amor verdadero y la paz interior. El sol brillaba con fuerza en el horizonte mientras David y Olivia caminaban de la mano por la arena blanca de una playa tropical. Era su primer aniversario juntos, y decidieron celebrarlo en un destino lejano, alejado del ruido y las complicaciones de la vida cotidiana. Este viaje significaba mucho para ambos, era un símbolo de todo lo que habían superado, un recordatorio de cómo, a pesar de las tormentas que atravesaron, ahora estaban en un lugar de paz, rodeados de amor y esperanza. David se detuvo por un momento, sintiendo la brisa cálida del mar acariciar su rostro. Observó el agua cristalina que chocaba suavemente contra la orilla, y en ese instante, sintió que su vida había dado un giro completo. Ya no era el hombre que había regresado de su despliegue, marcado por el dolor, la traición y la confusión. Ahora, estaba en paz. Había encontrado la tranquilidad que tanto había buscado, y esa paz venía con la aceptación de que el pasado ya no podía controlarlo. Ya no estaba atado a las sombras de su antigua relación con Sofía. La historia de su vida, marcada por la infidelidad y la ruptura, había sido un capítulo doloroso, pero ese capítulo estaba cerrado. Había aprendido a perdonarse a sí mismo y a liberarse del resentimiento que había alimentado durante tanto tiempo. Ahora podía mirar hacia adelante sin miedo, sabiendo que lo peor ya había quedado atrás. Olivia, al caminar a su lado, compartía esos mismos sentimientos. Aunque ella también había sufrido por la traición de su esposo, Adam, y por todo lo que había tenido que soportar, ahora era una mujer renovada. Su relación con David no solo le había dado una nueva oportunidad para amar, sino que también había recuperado su autoestima y su capacidad de confiar en los demás. El dolor del pasado ya no la dominaba. Juntos, habían construido algo hermoso y sólido, algo que no dependía de lo que había sucedido antes, sino de lo que habían decidido ser ahora. A medida que caminaban por la playa, David y Olivia compartían recuerdos del año pasado, las dificultades, las decisiones difíciles, pero también las victorias pequeñas que los habían acercado más. Habían pasado por mucho, pero se dieron cuenta de que esos desafíos solo los habían fortalecido como pareja. En lugar de ser dos personas rotas, eran dos almas que se habían encontrado, curado y renacido. David no pudo evitar sonreír al pensar en el bebé que esperaban, en la familia que estaban a punto de formar. La idea de convertirse en padre lo llenaba de emoción. No solo porque estaba construyendo una vida con Olivia, sino porque finalmente sentía que estaba listo para dar lo mejor de sí mismo. Todo lo que había vivido lo había preparado para este momento, para ser un mejor hombre, un mejor compañero y un mejor padre. Olivia, con su barriga de embarazo ya evidente, miró a David y le sonrió. No necesitaban palabras para entenderse. Sabían lo que significaba este momento, lo que representaba todo lo que habían atravesado juntos. La vida les había dado una nueva oportunidad, y ahora, era su momento de disfrutar de la paz que habían encontrado en cada uno. Al llegar a una pequeña cabaña junto a la playa, donde se alojaban, se sentaron en las sillas frente al mar, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo se teñía de colores cálidos, y la luz dorada del atardecer iluminaba sus rostros.
En ese momento, todo parecía perfecto. Todo lo que habían querido construir, todo lo que habían trabajado para lograr, estaba frente a ellos. La tranquilidad, la satisfacción y el amor eran palpables. David pensó en todo lo que había aprendido durante este viaje. El dolor de su pasado ya no lo definía. Había entendido que el sufrimiento, aunque inevitable, también podía ser transformador. Las cicatrices que llevaba en el corazón eran ahora solo recordatorios de su fortaleza, no de su debilidad. Aprendió que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, era clave para la libertad emocional. Y lo más importante, descubrió que la verdadera paz no viene de la venganza ni de la justicia, sino de la aceptación y del cierre. Olivia también había encontrado su propia paz. Lo que había comenzado como un intento de venganza contra su esposo había terminado en algo mucho más profundo, una relación de amor y respeto, basada en la comprensión mutua. No solo había sanado sus heridas, sino que también había encontrado un propósito en su vida que jamás había imaginado. Ahora, ella podía mirar al futuro con esperanza, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Ambos se recostaron en las sillas, mirando el mar en silencio. Las palabras ya no eran necesarias. Sabían que, aunque el dolor del pasado siempre sería una parte de ellos, ya no los dominaba. El pasado no los definía. Ahora, el futuro era suyo para crear. David miró a Olivia, tomando su mano con suavidad. En ese momento, supo que todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí. Al mirar la vida que estaban comenzando a construir juntos, sintió una profunda gratitud. Había pasado por muchas pruebas, pero ahora entendía que, al final, todo sucedió por una razón. Todo lo que había sufrido le había permitido ser el hombre que era hoy, un hombre capaz de amar de nuevo, capaz de ser amado y, lo más importante, capaz de ser feliz. Con Olivia a su lado, David miró al horizonte una vez más, consciente de que su viaje no había terminado, sino que acababa de comenzar. La luz del sol se desvaneció lentamente, pero el brillo en sus corazones permaneció. Juntos, miraban hacia el futuro con esperanza, sabiendo que todo lo que habían pasado, todas las sombras que habían dejado atrás, ya no importaban. Lo que importaba era el presente, y todo lo que estaban construyendo.